Muy buenos días con todos. Hoy es miércoles 6 de julio de 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Darío Herrera, nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Que no había recursos para avanzar en los planes, se fue diciendo Marcelo Cabrera. Lo que queda pendiente y las ofertas de campaña lo vamos a revisar. También la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de revista Vistazo. Ajedrez en ministerios claves para el gobierno y el discurso del primer mandatario en el acto de posesión de los ministros. Y el doctor Francisco Andino, coordinador del Foro Permanente por la Salud. En curso la declaratoria de emergencia en el sistema público de salud, un área disfuncional donde se vienen reclamando resultados, una vez que el proceso de vacunación acabó. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer el presidente de la República reorganizó su gabinete. Veamos cuáles fueron los cambios y las primeras palabras del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. El presidente Guillermo Lasso posesionó la tarde de este martes a 5 nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete. Superada la crisis social por los 18 días de paro en contra del gobierno, el mandatario tomó juramento a los flamantes ministros y secretarios de Estado. Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas en reemplazo de Simón Cueva. María Aguilera Jaramillo, ministra de Vivienda. Darío Herrera Falcones, quien pasa de la cartera de Vivienda a la de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Marcelo Cabrera. Andrea Montalvo Chedraui, secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en reemplazo de Alejandro Rivadeneira. Y Alfredo Ortega Maldonado fue designado delegado del Ejecutivo al Consejo Directivo del IES en reemplazo de Francisco Cepeda. El presidente además aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Garzón, pero en esta ceremonia no se posesionó a su reemplazo. Durante el día se especuló quién sería el sucesor, pero no se concretó su nombramiento. A nombre de los nuevos ministros habló Pablo Arosemena, quien se desempeñaba como gobernador de Guayas. Gratitud y compromiso, presidente, de parte de los ministros que hoy nos posesionamos. Asumimos, los que nos posesionamos hoy, presidente, esta responsabilidad primero con humildad, con lealtad, con compromiso y con gran sentido de urgencia. El ministro señaló que se implementará una nueva política económica con inversión pública y atención al sector social. Primero, asegurar el gasto social. Primero lo primero. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Es el segundo elemento. Los ecuatorianos sienten hoy la carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. 4 cambios en el gabinete ministerial se definieron ayer y faltan. Hay nombres nuevos, también caras conocidas. Darío Herrera ya no es el ministro de Vivienda, ahora es ministro de Transporte y Obras Públicas. Conoce al monstruo porque ha vivido en sus entrañas y eso sin duda es una ventaja. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Eni? Muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes. Su antecesor se fue del cargo diciendo que era imposible trabajar sin recursos porque el Ministerio de Finanzas no se los entregaba, pero que a pesar de ello quedaron listos 44 proyectos con una inversión de 570 millones de dólares. Ahora, si va a haber esos recursos que permitan trabajar, ¿qué va a pasar con esos proyectos? Sí, Lenny, mira, primero yo quisiera indicar a la ciudadanía de que hoy a las 11 de la mañana tengo una reunión con Marcelo Cabrera para hacer una transición de su ministerio a mi nueva dirección. Vamos a trabajar el tiempo que sea necesario para hacer una transición ordenada. Conocer entonces sobre todos los proyectos que están pendientes, los que están ya aprobados, los que por a veces motivos le falta algún tipo de detalle para poderlo ejecutar. Y ciertamente
la orden, la visión y lo que se necesita ahora en el país es ejecución y la reactivación económica. Consecuentemente, a corto plazo lo que hay que hacer es poner esas obras en marcha y, como haciendo eco a lo que dice Pablo Arosemena, lo que dijo ayer en su discurso es: tenemos que hacer que esta obra social y este dinero llegue a los bolsillos de los ecuatorianos. Consecuentemente, mi prioridad inicial desde hoy va a ser estas obras que están en la parrilla, que están en ejecución, que están suspendidas por ABC motivo, para poderlas reactivar, para poderlas que se concreten lo antes posible. Y para eso una fórmula muy sencilla: BCAT, bien hecho, completo y a tiempo. Y en eso me voy a asegurar. Ese detalle, ese ABC motivo por el que no se ha ejecutado es uno solo. Se llama liquidez, flujo, recursos. ¿Le han asegurado a usted, ministro, que ahora sí va a fluir el dinero y que va a poder desarrollar esas y otras obras? El día de ayer conversaba con Pablo mientras estábamos en la posesión de las autoridades de que la prioridad, nuevamente, como lo ha dicho él, es la obra social. Tenemos que reactivar estas obras. Yo te voy a dar un ejemplo nada más, porque participé con el ministro Cabrera, quien ha hecho un excelente trabajo según mi criterio, pero trabajamos juntos en el Comité de Reconstrucción de Manabí. Y muchas veces se piensa de que estas obras no se concluyen por la falta de liquidez. Y lamentablemente no es así. Hay ciertos procedimientos, pasos que tienen que ser tomados, que tienen que ser concluidos para que las obras se concluyan y para que reciban el financiamiento, que a veces es muy requerido por las entidades multilaterales y también por Contraloría, y sobre todo hacer un ejercicio real, ¿no es cierto? Que sea prolijo y que estas obras se puedan concluir. Entonces, hay que ver esos detalles. Nuevamente, hoy a las 11 de la mañana empezaremos esa transición. Espero que sea lo antes posible y lo más corto posible también, porque no hay mucho tiempo. Tenemos un sentido de urgencia, tal como lo dijo Pablo. Estoy muy de acuerdo con eso y tenemos que ponernos a trabajar de inmediato. Ya que hace referencia a su gestión anterior como ministro de Vivienda, en ese primer año solo fueron 51.000 las soluciones habitacionales que se contrataron, se entregaron o que iniciaron su construcción. El déficit que usted reconoció al inicio de su gestión como ministro de Vivienda era de 2.7 millones de soluciones habitacionales. Se hicieron 51.000. ¿Tuvo el mismo problema que el exministro Cabrera, que no había plata, o qué fue lo que pasó que no se pudo hacer más? No, Lenin, yo creo que todo tiene un proceso, especialmente obra y obra pública, ¿no? Proyectos inmobiliarios como los proyectos de vivienda. Primero tuvimos que, no quiero repetir esto, no es una muletilla, la casa se tuvo que poner en orden, pero más allá de eso era construir esos cimientos, esas bases sólidas, para que exista. Primero puede albergar un Plan Nacional de Hábitat y Vivienda que fue construido en conjunto con la ciudadanía y que ahora ya está en marcha. La hoja de ruta está marcada, ¿no? Lo que falta es trabajo. No, y ese trabajo está ahí. No, y no tanto plata. Mira lo que pasó con nuestro programa de tasa subsidiada en el tema de vivienda. Nosotros empezamos con 330 millones de dólares en un fideicomiso. Dinero que no se estaba utilizando para el subsidio de la tasa porque el mercado no estaba activado. ¿Por qué? Porque los promotores inmobiliarios no estaban invirtiendo en vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque no había la normativa, la facilidad en regulación para que ellos puedan invertir, ni tampoco la confianza. Y nosotros eso fue lo que hicimos. Y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas yo creo que debemos ir el mismo camino. A mí me encanta comenzar y trabajar en base a valores. Uno de ellos es que voy a traer el famoso THC que implementamos en el Ministerio de Vivienda, lo vamos a traer al METOP. THC sobre transparencia, honestidad y consistencia. Son los 3 valores sobre los cuales vamos a refundar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministro, el pasado 26 de mayo en Pauta, el presidente de la República presentó el plan vial del gobierno hasta el 2025 y se habló de 5.200 millones de dólares para, entre otras obras, construir el 5º puente Durán-Guayaquil, reconstruir el ferrocarril. Se habló de contratar los estudios para 2 autopistas, la Quito-Guayaquil, la Cuenca-Guayaquil. ¿Eso sigue en pie? No tanto eso, sino mucho más. Y eso será una parte que vamos a tratar
a mediano y a largo plazo. En este momento, honestamente, yo me voy a concentrar en la reactivación económica, en la ejecución del presupuesto que tenemos, en esas obras que están paralizadas que podemos generar nosotros inmediatamente bienestar y servicios a los ecuatorianos. Seguramente, y de hecho yo he trabajado con Roberto Salas de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, tenemos mucha euforia y muchas ganas de meterle ñeque a todos esos proyectos de alianzas público-privadas. Pero eso hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo de una manera pragmática y eso no se hace en los primeros meses. Por ahora vamos a ejecutar obra. O sea, el plan vial entonces que se anunció el 26 de mayo es una mera expectativa. Porque no tienen los 5.200 millones de dólares, porque dice usted que tienen que ir con calma. La gente quiere saber, ministro, ¿cuándo arrancan los planes de concesiones para reconstruir, ampliar o hacer nuevas carreteras? Te voy a dar un ejemplo, Lenin. Nosotros tenemos que volcarnos a la inversión privada para estos planes de construcciones de carreteras, especialmente esas obras muy grandes. Te voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado en Colombia. Colombia está por su cuarta generación de alianzas público-privadas. Le ha tomado más de 30 años aprender de sus propios errores. Y nosotros tenemos que tratar de subir o tener esa curva de aprendizaje y pasarla mucho más rápido que lo que han hecho los países en Latinoamérica. Y he conversado mucho con Roberto Salas al respecto. Para nosotros tomar las acciones precisas, las que debemos tomar para poder llegar a tener esas alianzas público-privadas de manera eficiente y que sirvan, ¿no? que estas obras realmente se concluyan y no tener malas experiencias en el futuro. Entonces, para eso hay que hacerlo con calma. No te estoy diciendo que no lo vamos a hacer con pereza, eso es todo lo contrario. Yo ando muy rápido, pero primero, hoy, esta semana, el primer mes, ejecución de obras y del presupuesto para atender todas las necesidades y las carreteras destruidas por el invierno, para poder generar empleo de manera inmediata, que esta plata llegue a los bolsillos de los ecuatorianos. No es sencillo, sin duda, todo lo que tienen que hacer, ministro, usted y sus colegas de gabinete. A propósito de las últimas movilizaciones, uno de los reclamos del presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, era la falta de caminos vecinales. En campaña, Guillermo Lasso se comprometió a construir al menos 2.000 kilómetros de estas vías. ¿Esa oferta se la va a cumplir? ¿Saben cuánto va a costar? Y sobre todo, ministro, ¿cuándo arrancaría? Me encanta hablar con datos, Lenin. Te prometo de que aquí en 1 o 2 semanas voy a tener todo eso mapeado al día. Recién hoy voy para la transición. Lo que sí quiero indicar, y al pueblo ecuatoriano también, es que así como convertimos al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en un ente facilitador con los municipios, tenemos que hacer exactamente lo mismo con los gobiernos seccionales, con las prefecturas y también con los municipios para poder llegar con obras a todos estos lugares. No solo es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros tenemos unas preocupaciones muy grandes, como bien la acabas de decir tú, las alianzas público-privadas, qué vamos a hacer con esto a futuro, qué tan rápido vamos a ir, porque tenemos necesidades apremiantes. Nuevamente, paso a paso, yo estoy seguro de que con el equipo que tenemos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el liderazgo del presidente, con su apoyo y de todo el gabinete, vamos a lograr estos propósitos, estos objetivos que nos estamos marcando el día de hoy. Darío Herrera, nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. Gracias, ministro, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Mucha suerte y que se cumpla lo que ha ofrecido esta mañana, una gestión transparente, una gestión honesta. Muchas gracias, Lenin. Pase bien. Al volver, Patricia Estupiñán, directora editorial de Revista Vistazo. Recambio de ministros. El Ejecutivo ha dicho que viene una nueva etapa de gobierno. Y más adelante, Francisco Andino, el coordinador del Foro Permanente por la Salud. La ciudadanía reclama eficiencia en un área tan delicada como esta, donde cada minuto cuenta para los pacientes. Ya regresamos. Ayer en Carondelet asistimos a un ejercicio de reciclaje. Un gobernador va de ministro, un ministro cambia de cartera, una subsecretaria ha sido ascendida a ministra de Estado. Vamos a analizar el impacto de estos movimientos con Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de la revista Vistazo. Patricia, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Muchas gracias por la invitación. ¿El reciclaje oxigena? Oxigena tal vez en una parte, en que a lo mejor Pablo Arosemena, que es un excelente comunicador, pueda vender mejor
las decisiones en el reparto de esa escasa torta que es el presupuesto estatal. Sin embargo, no se apunta a lo que ha sido la gran debilidad del gobierno, que es la política. El gobierno lo ha hecho aceptablemente en salud, con un plan de vacunación exitoso, si bien no logró los de las medicinas o eso no se mueve en los hospitales, y ese es un clamor, pero digamos que tiene un 80% en esa cartera. El gobierno también, Simón Cueva, ¿qué hizo? Cumplió a rajatabla el objetivo que era arreglar las finanzas públicas del Ecuador, y hoy resulta que por haber cumplido es el malo de la película. Y los errores de otras cosas se lo quieren achacar a él. ¿Cuál se supone, doctora, que debe ser la dinámica de este cambio de nombres? Y se lo pregunto porque ayer el presidente decía que los cambios no responden a coyunturas ni a circunstancias particulares, sino a un ordenado cumplimiento de etapas, como si esto ya hubiera estado previsto. ¿Usted lo cree? El problema es en el momento que se lo hace, justamente después de que el gobierno y el país se puso de rodillas por un movimiento que, siendo importante, no nos puede tener como rehenes, que es el caso del movimiento indígena. Y lo que ha acontecido es producto de, yo diría, la falta de una estrategia política de parte del gobierno. Una estrategia no clara, ambigua, y que va, sube, baja y cambia. Desde el comienzo, a Lasso se lo elige. Él tiene un capital duro de 22% de votantes. Eso lo ha mantenido en sus varias elecciones. Ese 30% adicional votó porque no quería el regreso del correísmo, porque quería un cambio. Y lo primero que hizo fue querer un acuerdo en la asamblea con el correísmo. Se deshace de ese acuerdo por la presión de la gente. ¿Y qué hace? Consigue otra alianza, pero no cuida esa alianza. Porque resulta que Pachacutic y el BAN han operado en contra del gobierno. Después parece, con lo que pasó con la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley, que lo hizo de acuerdo con algún acuerdo de trastienda. Esa es la percepción. Pero el presidente denosta de la política. Ayer reconocía que no tiene operadores e insinuaba que tenerlos equivale a ceder ante las pretensiones corruptas de algunos sectores. ¿Esa lectura es inadecuada? Esa lectura es inadecuada. No queremos. Ahí también perdería si él comienza la política antigua del toma y daca. Pero se necesita estrategia. ¿Cómo no tuvo los servicios de inteligencia para dar atención a lo que reclamaban los indígenas, para trabajar seriamente y focalizar los subsidios? Error 1. Luego el paro viene, y cómo no tuvo para desactivarlo antes de que estalle, y ya durante el paro tiene un zigzag terrible. Primero, en una acertada decisión, toman la Casa de la Cultura los militares para cortarles la posibilidad a los indígenas de tener un sitio de estadía. Luego, ingenuamente, de buena voluntad, se lo ceden, y ahí se consolida el paro, pues, Lenin. Y ahí se vuelve más violento. Después dice que no negocia con ISA, y al poco tiempo manda a negociar con ISA. Eso es no tener estrategia política. Y yo creo que el presidente, si no tiene estrategia política, que no es tener hombre del maletín, sino tener la inteligencia para saber por dónde van los tiros y cómo esquivar las balas. ¿Cómo se entiende que el presidente pida votos de aplauso para el exministro de Economía, criticado por la ciudadanía por privilegiar los objetivos del Fondo Monetario Internacional y no las necesidades más básicas de la gente? ¿Cómo se entiende que se condecora a Jimena Garzón, quien se negaba a reconocer el estado precario del sector de la salud previo a su declaratoria de emergencia? ¿Son estos los gestos de un presidente agradecido con funcionarios que cumplieron un rol en un momento determinado, o son los gestos de alguien que se niega a atender, a entender que esas gestiones cumplieron con los parámetros del gobierno, pero no con las expectativas ciudadanas? Yo creo que las dos cosas. O sea, las personas, creo que Jimena
Y tanto Jimena como Simón Cuevas son los fusibles que se han quemado, y que eso está bien, que haya fusibles y no que se queme el presidente. Pero hicieron lo que el presidente les ordenaba. Pero hicieron lo que el presidente marcó en su plan, y lo hicieron a rajatabla y bien. Entonces, el problema es que, siendo Guillermo Lasso una persona muy preparada en el ambiente económico, no lo es un político por formación. Y cuando uno tiene deficiencias, tiene que contar con los debidos asesores para que le adviertan de estas cosas. Y la ingenuidad no es una virtud. La ingenuidad no es una virtud. Cuando se está gobernando un país. No. ¿Quién ha querido elegir ingenuos? Se elige a gente que nos va a sacar de donde estamos, que va a cumplir lo que ofreció. Nosotros no queremos ingenuos. Corruptos no queremos, ingenuos tampoco. No, pues, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a querer? Y hay que darle al gobierno una cosa buena. No hay escándalos de corrupción, y eso está perfecto, por eso votamos. Pero tampoco hay ejecución. Y él sigue encasillado, no tiene, me parece, dentro de su equipo cercano alguien que le diga: por ahí no van las cosas. El presidente, sin embargo, decía ayer que él escucha con cuidado, que escucha con atención y con cuidado, y reconoció que tienen razón los reclamos del sector rural que piden atención. Pero, ¿qué más se requiere por parte del régimen, Patricia? Porque si fuera de cambiar ministros, el asunto sería bastante sencillo, y no lo es. Bueno, se requiere eficiencia. Creo que todos teníamos la expectativa de que alguien que viene del sector bancario, que tiene un ejemplo de eficiencia en el Banco de Guayaquil, trate de hacer lo mismo en el Ecuador. Pero nosotros tenemos terror de salir a la calle porque nos van a asaltar. Nadie nos garantiza de que si tenemos un pequeño negocio no venga una marcha indígena y nos arrase con el negocio. O un grupo delictivo y le pida vacunas semanales o mensuales. Exactamente. Esas son las cosas que atañen a esa gran mayoría silenciosa, que no tiene la capacidad del movimiento indígena para poner de rehenes al país, pero que es la mayoría que trabaja, que es la mayoría que cree en democracia y que cree que el camino para progresar era ese, y por eso votó por Guillermo Lasso. Cuando el presidente dice que los grandes resultados del primer año de gestión se deben traducir en un bienestar mayor, más cercano y palpable para las familias ecuatorianas, es que esos resultados no han sido definitivamente tan grandes. Declaraciones de este tipo, Patricia, no contribuyen a generar precisamente confianza en que se vaya a operar un cambio radical. Ante eso, solo queda esperar a que los hechos lo confirmen o lo desmientan. Bueno, por el bien del país espero que él cumpla lo que está anunciando y que no devalúe tanto su palabra con ofrecimientos que no llegan a feliz término. Patricia Estupiñán de Burbano, directora editorial de revista Vistazo. Gracias, Patricia, por acompañarnos aquí. Gracias, Lenny. Tras la pausa, el doctor Francisco Andino, coordinador del Foro Permanente por la Salud. El sistema público se encuentra en plena declaratoria de emergencia y en un periodo de transición a la espera de un nuevo ministro. Ya regresamos. Debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, se declaró en estado de emergencia al Ministerio de Salud Pública durante 60 días. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Andino, exministro de Salud, coordinador de protocolo del Foro Permanente de Salud. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y a toda la comunidad. Un saludo cordial. 15 días han transcurrido desde que se emitió la resolución declarando la emergencia, la cuarta parte de esos 60 días que durará en total. ¿Algo ha mejorado? Digamos que una condición de la emergencia significa un cambio estructural del sistema, y el cambio estructural del sistema no existe. Primero, la norma; segundo, es la recuperación de la institucionalidad y la rectoría, y luego precisamente lo que tiene que ver con el asistencialismo médico. ¿Y la plata? El recurso económico siempre será fundamental, pero por ejemplo, no tenemos deuda en la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de Salud todavía no, después del 2008 todavía no lo tenemos. Y hay un código que desde el artículo 35 al 57 es una cosa que no es un mamotreto jurídico para nosotros como foro. Lo decimos, en el cual tiene que ver modelo de sistema, modelo de atención y modelo de gestión. Ahora, cuando se revisan las causas que esgrimió la exministra Garzón para reconocer el desabastecimiento, consta la reorganización territorial en salud y el recorte de personal que hace que los procesos contractuales no se puedan desarrollar con rapidez. ¿Eso es argumento o es excusa, doctor Andino? Yo creo que tiene que haber una visión mucho más amplia del sistema sanitario.
El problema es que la territorialidad que tiene el Ecuador no es una oportunidad, sino una amenaza. Esto de lo que significa las zonas, los distritos, los circuitos. Mirar un Ecuador horizontal, tal cual lo dijo su autor, no me parece en salud. Porque le pongo el ejemplo único. Zona 1, Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. 3 etnias, 3 culturas, 3 climas, 3 formas de ver la cosa. Es imposible que un zonal pueda generar eso. Hay que volver a la territorialidad provincial y recuperar la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, derogando el decreto 1290, donde prácticamente eliminaron el Instituto Nacional de Higiene. Recuperar el estudio metaxénico, es decir, el estudio de vectores. Este es un país tropical y subtropical, y hay que entender que las enfermedades vienen por todos lados. Al final, cuando nosotros vemos esto, también la norma no permite el acceso de medicamentos, porque la ley del CERCOP es una ley que impide la contratación directa, y lo único que hace es dilatar a 90 y 120 días la adquisición de fármacos, insumos y dispositivos. Y si no hay los recursos económicos, es peor. Pero otra de las causas señaladas es que para el desabastecimiento es que al concentrar todos los esfuerzos en la pandemia, se represaron las atenciones de otras patologías, y que ahora, ya pasada pues el pico de la pandemia, se está atendiendo, y que por el volumen de atenciones faltan entonces medicamentos, faltan entonces insumos, es decir, no hubo previsión. Mire, cuando hablamos de presupuesto, en mi época tuve 320 millones de dólares como ministro. Llegamos a 3.200 millones. El perfil epidemiológico del Ecuador varió. Las primeras causas de morbilidades eran diarreicas y obviamente respiratorias. Hoy son colecistitis y apendicitis. Eso no tiene nada que ver. En el sentido real de las cosas, como vivimos, algo ha sucedido. Cambió precisamente ese perfil, no por los recursos económicos que le inyectaron, que fue la mejor obra de los 14 años, darle mayor recurso a la salud y a la educación. Pero definitivamente no se trata solamente de recursos, se trata precisamente de tener un sistema sanitario donde tengan los 3 niveles. Nivel 1 de atención, nivel 2 de atención, nivel 3 de atención. Solo el Ministerio de Salud Pública tiene los 3 niveles. Los subsectores no tienen los 3 niveles. Y ahí vienen los graves problemas de acúmulo de consultas, de cirugías, de condiciones. Entonces hay un cambio, debe haber un cambio profundo y estructural de la salud bajo el concepto de lo que decimos. Hay que reformular y recuperar la institucionalidad precisamente del ministerio y su rectoría frente a los subsectores reales. Doctor Andino, el tema de la externalización de la entrega de medicamentos, que hasta ahora solo conoce de postergaciones, ¿es solución real o paliativo? Yo creo que, se lo había dicho al señor vicepresidente, deberíamos comenzar en 2 fases. Una externalización hacia adentro y luego una externalización hacia afuera. Hacia adentro, hacer alianza estratégica pública y contratar a un proveedor que nos pueda dar el 90% de los ítems. Cuando ya tengamos eso bien desarrollado, ir hacia afuera, porque hacia afuera es un problema de sistema de software, es un sistema de innovación, es un sistema de problemas. Entonces, al final del camino también nosotros en el Ecuador estamos consumiendo productos basuras, porque la Agencia de Regulación y Control Sanitario no está haciendo control de los medicamentos, de los cosméticos y de los alimentos, porque se eliminó el Instituto Nacional de Higiene. Hay que recuperar precisamente esa institucionalidad perdida en los 14 años para volver a tener salud pública en Ecuador. Doctor Andino. La salud, perdóname Lenin, la salud no tiene que ver con el médico, con el medicamento o con el diagnóstico. El mejor hospital del mundo es el que no hace falta. Pero sí puede ser afectada la salud por las mafias dentro de las casas hospitalarias o dentro del manejo del sistema. Doctor Andino, ¿le han propuesto volver al Ministerio de Salud? No, yo no tengo ninguna propuesta. Yo sigo de gerente del Teodoro Maldonado Carbo y obviamente ahí estoy hasta que verdaderamente digan, usted queda hasta aquí. Pero si le ofrecen. Nosotros como Foro Permanente de la Salud hemos venido más de 25 años haciendo teoría sanitarista. Y si cuando he aceptado lo que es el Teodoro Maldonado Carbo, hemos dicho, los cambios vienen de abajo hacia arriba. Si hay esa oportunidad, estamos nosotros dispuestos como foro, no como personas, sino como foro, a aplicar nuestros conocimientos en una realidad que es tan necesaria de convocar a todos los ecuatorianos, porque esto no es un cambio que se va a dar en un corto periodo. Se destruyó en una década la salud, necesitamos otra década para recuperarla. Francisco Andino, médico,
coordinador del Foro Permanente por la Salud. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Contacto. Gracias a usted, Lenny. Aquí terminamos con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Los esperamos el día de mañana.